Llegamos a la parte 2 de esta serie que corona, como decía en el primero, todo nuestro esfuerzo a lo largo de la gramática del español aplicada a la redacción académica. Aquí empezaremos con el tema del punto y coma, una breve revisión, y después seguiremos con los ejemplos de la coma que, aunque excepciones, parecen tener detalles muy importantes, sobre todo para poderlos reconocer y no equivocarnos. Como siempre, recuerden que por un lado están las reglas y por el otro el estilo. Y mientras que en algunos lugares es obligatorio poner coma, en muchas partes puedo optar por simplificar y utilizar punto y seguido. Bienvenidos a la parte 2. Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. Vamos a ver rápidamente esto del punto y coma porque va a seguir surgiendo. Y lo que voy a hacer es un brevísimo resumen. Antes que nada, como siempre, me gusta jugar con estas figuritas y a mí se me ocurrió que ese punto y coma rojo, pues típico, ¿no? Es el guiño de una carita. Pero luego pensé, esa mancha roja parece como un payaso francamente diabólico. Aquí tenemos al payaso del punto y coma, que nos va a acompañar desgraciadamente en esta brevísima revisión. El ejemplo primero es el que ya puse arriba. Mi padre murió en 1995, punto y coma. Mi mamá, coma, en 2010. Les va a aparecer en el internet, si buscan elipsis, que esta es la forma oficial, que esta es la forma con mayor prestigio de escribir una elipsis verbal. Sin embargo, no es la única. ¿Puedo poner punto aquí? Sí. ¿Puedo poner coma aquí? Sí. Otro ejemplo sería cuando el punto y coma está separando oraciones que ya tienen una coma adentro, que es a lo que yo le llamo coma grandota. Veamos el ejemplo. Entraron al salón, dos puntos. Dos puntos generalmente sirve para dos cosas, o así lo utilizo yo. Una lista, punto número 1, y por el otro lado, una consecuencia o un comentario conclusivo a lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, si digo, la teoría de la Tierra plana es altamente cuestionable, dos puntos, entre los argumentos más fuertes en su contra es la evidencia de la rotación terrestre. Esos son los dos puntos consecutivos o los dos puntos comentativos que a veces utilizo yo personalmente. Me parece el uso más delicado y creo que mi consejo, honestamente hablando, sería que lo revisaran bien en la ortografía, puede ser en la ortografía de la Real Academia de la Lengua que les voy a recomendar al final, y mejor se ciñan, otra vez sean conservadores en su uso de los dos puntos y lo limiten a las listas. En este caso, una lista de oraciones. Volvemos, entraron al salón, dos puntos Juan, coma, medio borracho, punto y coma, ¿por qué? Porque luego tengo Pedro, coma, todavía desvelado, punto y coma, y María, coma, fresca como una lechuga. Cuando tengo listas de elementos que tienen comas en su interior, puedo utilizar el punto y coma. Los tres casos en súper breve y rapidito sobre el uso del punto y coma, porque ya me cansé de ver ese payaso horrible, es la elipsis verbal o forma oficial de redactar una elipsis verbal, oración principal, punto y coma, sujeto, verbo elidido, coma, resto de la oración secundaria, si lo quieren llamar así. Luego, como una coma grandota, cuando estoy en una lista separando descripción de cosas que ya tienen comas cada una de ellas. Y por último, cuando hay yuxtaposición, es decir, como indicador de que tengo oraciones juntas. Eso es una yuxtaposición. Oraciones simples, oraciones sin una relación sintáctica como la hemos definido nosotros. No hay coordinación ni subordinación, pero quiero señalar de alguna manera que van juntas porque tal vez están en una lista, porque son partes de un mismo argumento y no quiero utilizar punto porque no he visto este video y no he seguido las recomendaciones de Luis de la Mari. Porque usen punto más que nada. Como voy a ver, ejemplo de elipsis, María comió pollo, punto y coma, Juan, coma, pescado. Esta coma siendo, como ya les había dicho, el lugar en donde estaría el verbo elidido, comió en este caso. Luego yuxtaposición, en la tarde, coma, María comió pollo, punto y coma, Juan, coma, al día siguiente, coma, lo notó en su aliento. ¿Puede esto ser con punto? Claro. Coma grandota. En la cesta había espinacas, zanahorias, tomates, punto y coma, porque inicio una lista de entidades distintas, queso, leche, mantequilla, punto y coma, porque rompo la lista, voy a dejar de nombrar productos que había en la canasta y voy a hacer un comentario. Entonces no puedo seguir como si fuera y un montón de cosas más fueran parte de esta pequeña lista de productos lácteos. Tengo productos tipo verdura,
luego productos lácteos y por último un comentario. Ahí es mejor dividir. ¿Hay manera de hacer esto distinto? Sí. En la cesta había espinacas, zanahorias, tomates. Punto. También había queso, leche, mantequilla, coma. Aquí, coma de ruptura de lista, como veremos más adelante, y un montón de cosas más. Si puedo entonces sustituir todos estos puntos y coma por puntos, pues entonces al excusado y hacemos a alguien muy feliz. Por eso digo que el punto y coma, realmente evítenlo hasta que sean super saiyajines y tengan la suficiente experiencia para decir, tal vez ahora quiero meter un poquito de estilo a esta redacción que ya está en su punto. Hemos visto oraciones adversativas, verbo elidido. Toca el turno a el comatozoide frases parentéticas, que es el tema 2. ¿Qué son las frases parentéticas? Son frases con las cuales ya deberíamos estar familiarizados porque las hemos estado viendo en los videos anteriores cuando veíamos qué demonios eran y concluimos ponerlas como modificadores. Dijimos también que pueden ser consideradas como externas a la estructura oracional porque de hecho están ahí, por eso se llaman parentéticas, porque están entre comas, pero es como si estuvieran en un paréntesis. Sin embargo, nosotros las consideramos como modificadores del núcleo de la frase nominal. ¿Cómo reconozco una parentética? Justo porque está fuera y porque no tiene la estructura de un modificador común, aunque parece estar modificando al sustantivo en posición de sujeto o a otro sustantivo. Juan, un tipo confiado, supo ganar su puesto en el equipo. ¿Qué sería un modificador típico de Juan? El grande, Juan el chico, Juan Nepomuceno sería un modificador de Juan. También acuérdense los nombres secundarios y los apellidos. Pero un tipo confiado es como una frase que está apareciendo, una frase emergente que nos está dando un dato específico, casi como una nota teatral. Eso es síntoma de que tenemos una parentética. Aquí, aunque no me gusta guiarlos por el camino del mal, que es relacionar los criterios de la lengua oral con la lengua escrita, en efecto cuando lo leo hago una pausa. Juan, un tipo confiado, supo ganar su puesto en el equipo. Ejemplo 2. Juan, ya contento con su trabajo, se fue a dormir. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Vamos primero a formalizar la anotación de la que ya habíamos visto. El núcleo de la predicación es supo y las comas irían aquí. Juan, coma, un tipo confiado, coma, y el resto del predicado. La de abajo tiene como núcleo de la predicación se fue. Acuérdense que este pronombre átono, esta partícula reflexiva se, la podemos pegar con el núcleo de la predicación y podríamos pensar que las comas van aquí, ¿verdad? Y tendríamos razón. Ya contento con su trabajo, ¿qué quiere decir? Ya es un adverbio. Me está hablando de que Juan ya está contento, es tiempo. Y si es tiempo, no es un complemento circunstancial. Y los complementos circunstanciales no van al final. Y si no está al final, ¿no será un complemento circunstancial antepuesto? Pongan esa nota y la retomaremos adelante. Vayamos ahora a un caso en donde podría parecer que hay modificación simple, y de hecho sí la hay, pero no es la única interpretación posible. Y la consecuencia de esta otra interpretación es que lleva comas. Así es que tenemos que echarle el ojo. Los gatos que no son fieles a sus dueños terminan en la calle. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que aquellos gatos que no son fieles a sus dueños terminan en la calle. O sea, parece que estoy aquí como tonto repitiendo lo mismo, pero no. Noten la sutileza. ¿Es que estamos diciendo que solo los gatos infieles terminan en la calle mientras que los fieles no? ¿O es que estamos diciendo que los gatos en general son infieles? Vamos a ver ejemplos en donde esta sutileza, de momento aparentemente irrelevante, a la hora de la escritura académica puede tener consecuencias importantes. Para esto, vamos a invitar a un comatozoide del tema especificativas versus explicativas, que es el... díganme, sóplenme. 4. Y de paso, vamos a tener un poquito de romance. ¿Por qué hay romance entre las parentéticas, las especificativas y las explicativas? Porque las explicativas son parentéticas, pero están en una relación particular con una posibilidad especificativa. Si digo, por ejemplo, Juan, el ganador de la Copa Mundial, llegó a México, el ganador de la Copa Mundial tiene esta característica de frase parentética que lo está renombrando. Como aquel ejemplo, ¿se acuerdan de la atleta rusa? Es Irina y también es la atleta rusa. Pero esta manera de nombrar a Irina es más
elaborada tiene más modificación que esta. Mientras que la mujer más veloz del mundo es una frase con una modificación típica. Pueden empezar a notar cómo los nombres propios son los que tienden a no tener modificadores típicos. Así es que vamos a verlo más detalladamente. Aquí tenemos a Tami, Tommy, Timmy, Tumi, Flavio y Flavia. Lo que sea. Son gatos, pero no todos estos gatos son infieles, o sí, o pienso que lo son. Ahí está la diferencia. Cuando tengo una oración sin comas, se trata de una oración especificativa. ¿Por qué? Porque lo que tengo es el sustantivo y su modificación. El carro azul no es cualquier carro, es el carro azul. La mujer más rápida del mundo no es cualquier mujer, es la mujer más rápida del mundo. Cuando hablo de plurales que tienden a ser estos casos que hay que distinguir bien entre especificativo y explicativo, es porque tengo un conjunto y lo que quiero saber es si me refiero a todo el conjunto o me refiero a un subconjunto, como en el caso de estos gatos. Si lo dejo sin comas, entonces me estoy refiriendo a que solo aquellos que no son fieles a sus dueños terminan en la calle. Una oración especificativa, que es un modificador. En este caso, Flavio y Flavia. Increíble, pero son los gatos que no son fieles a sus dueños y son los que van a terminar en la calle. A nadie puede hacer feliz este hecho más que, claro, al payaso del punto y coma, que es un desgraciado, desalmado. En cambio, si tengo una explicativa, uso comas. ¿Y cuál es el efecto que logro? Ahora estoy dando una explicación sobre el conjunto de los gatos. No estoy separando a los gatos que son fieles de los infieles. Estoy diciendo que el conjunto de gatos es infiel. Los gatos que no son fieles, podría decir, ya sabemos que no son fieles a sus dueños. Terminan en la calle, como que en general los gatos terminan en la calle. Este sería el total del conjunto de los gatos. Todos. Los ejemplos que muestran el uso de comas provienen del trabajo de otro autor. Aquí ya hay consecuencias que pueden ser interesantes. Los ejemplos de mi trabajo que muestran el uso de comas provienen del trabajo de otro autor, es decir, ¿solo los ejemplos que muestran el uso de comas provienen del trabajo de otro autor? ¿O estoy hablando de que mis ejemplos en general muestran el uso de comas y provienen del trabajo de otro autor? Esos serían todos mis ejemplos. Estaría diciendo que todos mis ejemplos son tomados de otro autor y no nada más aquellos que muestran el uso de comas. Las llamadas que son de teléfonos desconocidos es mejor ignorarlas. Estoy diciendo que solo las llamadas especificativo, que solo las llamadas que son de teléfonos desconocidos es mejor ignorarlas, o estoy diciendo explicativo, que las llamadas que en general son de teléfonos desconocidos, es mejor ignorarlas. Todas las llamadas, explicativo, o solo las llamadas que corresponden con esa característica. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué estás sorprendido? Hay un tercero en discordia. Este es un triángulo amoroso. Como el circunstancial, si se mueve de su posición normal, que es al final, hacia otras posiciones, termina con dos comas cuando está en medio de los constituyentes oracionales o con una sola coma cuando está al principio, pues tiene muchas de estas características de las oraciones o las frases parentéticas. Pero tampoco es para escandalizarse. Este corresponde al tema 3. Tengo entonces en este ménage à trois a el 2, el 3 y el 4. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Los ejemplos formalmente han demostrado la veracidad del argumento. Este formalmente es un adverbio terminado en mente que puede corresponder con un complemento circunstancial, este mero, y puede ir al final. Los ejemplos han demostrado la veracidad del argumento formalmente, de esa manera, complemento circunstancial, de modo que si los puedo poner como modificador del núcleo de la predicación, sí, pero el hecho de que esté eligiendo ponerlo en comas me dice que lo estoy interpretando como un complemento circunstancial antepuesto. También depende de mi intención comunicativa. Otros ejemplos son Juan, antes de decirle a alguien, compró el arma. Puedo mandar el complemento circunstancial al final. Juan compró el arma antes de decirle a alguien. O
el más común o de los más comunes en la literatura académica porque corresponde a fechas, a épocas, porque corresponde a momentos históricos, es el complemento circunstancial antepuesto al inicio de una oración con una sola coma, proveniente de un punto y seguido o al principio de un párrafo, como ese de abajo. Desde 1950, la redacción académica se formalizó en todas las escuelas. Por supuesto que lo puedo leer. La redacción académica se formalizó en todas las escuelas desde 1950. La cosa de ponerlo al principio es para enfatizar la fecha. Estos movimientos, acuérdense, como todas las cosas que hago en la lengua escrita, tienen una intención comunicativa específica. Por eso es tan importante que cada decisión, bueno, que sea una decisión, porque en general escribimos en automático o con ese río de costumbre y de cachos de educación trunca que tenemos todos con respecto a la lengua escrita. Hay que detenernos a reconocer las piezas para poder utilizarlas a voluntad, deliberadamente, como he dicho en otros videos. Esto mismo aplica a utilizar punto o coma o punto y coma cuando tengo las opciones. No es lo mismo. También aplica a coordinar con conjunción coordinante y coordinar con coma, por ejemplo, a lo cual yo casi no le llamaría coordinación, porque hemos establecido, o por lo menos yo he propuesto que lo interpretemos no como una relación sintáctica, sino como una relación discursiva. Si no hay coordinación es por alguna razón. Coordinación con conjunción coordinante, con I. Lo vamos a ver adelante. Ahora, ¿qué sigue? Frases parentéticas ya las vimos. Pero, ¿qué está pasando? Hay una nueva creación. Tenemos a este comatozoide híbrido porque, como hemos visto, complementos circunstanciales y frases parentéticas siguen la misma regla. ¿Tienen un sentido semántico distinto y hasta una función sintáctica diferente? Sí, pero siguen la misma regla. Son entidades o expresiones que están fuera del lugar y por eso las apartamos con comas para indicar precisamente eso. Ya sea porque el complemento circunstancial está movido o porque una frase, como otra manera de describir al sujeto, está en una oración donde ya tengo un sujeto, donde ya tengo Juan, el tipo más listo del mundo, coma, coma, predicado. ¿Cómo vamos entonces en nuestra nota comatozoide? Ya vimos frases adversativas, vimos verbo elidido, frases parentéticas que abarcó complementos circunstanciales antepuestos y de paso, en esta atmósfera romántica vimos especificativa y explicativa. Toca el turno a las oraciones condicionales. Las oraciones condicionales me gustan mucho porque, como otros ejemplos vistos, tienen una lógica interna muy rica en el lenguaje y toman muchas formas, pero una vez que uno entiende el fondo de la intención comunicativa, una condición, se pueden detectar muy fácilmente, aun cuando no son estos ejemplos cortitos o pesaditos para que no se confundan, sino un monstruo de párrafo. Corresponden al tema 7. Si te comes la sopa, puedes jugar en el PlayStation 4. PlayStation 4, para quien no lo sepa, es una consola de videojuegos. Aquí, al contrario de lo que había dicho, sí le puse un punto a la oración, no hace falta, y van a ver que de hecho el resto de las oraciones en esta presentación no lo tienen. ¿Cuál es la lógica, decía, detrás de estas oraciones condicionales? Tengo por un lado un condicionante y por el otro lado algo condicionado. Condiciono a que te comas la sopa el hecho de que puedas jugar en tu PlayStation 4. Esta misma estructura, por eso decía que es muy intuitiva, se aplica a todo. En cualquier instancia, en cualquier caso que tenga yo un condicionante y algo condicionado, utilizo una coma. Si la evidencia fuera suficiente, coma, no habría problema en aceptar la supuesta fortaleza de su argumento. Ahora un ejemplo un poquito más elaborado y sobre todo más cercano a lo que nos vamos a encontrar en la redacción académica. A reserva de que presente evidencia suficiente, coma, el argumento, coma, de momento, coma, es débil. ¡Buah! Ya te pasaste, a ver, regrésate. No, espérate, no hay ningún problema aquí. Lo único que estoy haciendo es combinar coma de una oración condicionada y coma de un complemento circunstancial antepuesto. ¿Cómo es eso? Vea, fíjate bien. De momento
es un complemento circunstancial antepuesto. Estas dos comas de aquí corresponden a él y esta coma de acá es la que corresponde a la oración condicional. Al final de esta segunda parte prácticamente hemos agotado el tema de la coma, pero todavía tenemos algunos temas, en particular la famosa coordinación sin conjunción y la ruptura de lista, que ya nos ha guiñado el ojo en algunos de los ejemplos que hemos revisado. Quiero, antes de irnos, hablarles un poco sobre los porqués y los interrogativos. Ya veremos por qué. Nos vemos. Hasta luego.